Buenos días, ¿qué tal, Daniel? Muchas gracias por la presentación y buenos días a todos. Les agradezco mucho la oportunidad que me dan para compartir este momento de formación con ustedes y les agradezco mucho también la invitación también para poder entrar a sus hogares y a sus casas a través de esta virtualidad, ¿no? Que en esta época se nos permite y que nos da acceso para poder tener una comunicación que de pronto sea más cercana, amplia, pero a partir de esta misma virtualidad. Efectivamente, la idea es preparar algo sobre la teología de la prevención, es un poco hablar, partimos de las realidades que han afectado a la iglesia para poder ir generando caminos también de esperanza que nos vayan ayudando a partir de estas realidades. Esta reflexión viene como fruto de las inquietudes en un diálogo con el Papa Francisco sobre el tema de un diagnóstico eclesial de aquello que en Latinoamérica particularmente nos iba tocando, nos iba lacerando la realidad y la necesidad justamente de poder establecer entre nosotros ciertos criterios que vayan ampliando cada vez más la responsabilidad de todos los factores eclesiales en función de una iglesia que resulte una iglesia más madura, más segura, una iglesia dispuesta siempre a experimentar la prevención a partir de la sinodalidad, la colegialidad misma. Voy a compartir pantalla para no entretenerme en cosas que se me pueda ir el tiempo y no llegar al tema específico. Voy a compartir pantalla y me iré guiando a este PowerPoint para... Supongo que en este momento están viendo el PowerPoint. Vamos a hablar entonces sobre la iglesia y prevención, una teología sobre la prevención de los abusos sexuales en la iglesia. Sabemos que tenemos 4 décadas desde que los escándalos sexuales particularmente nos han ido golpeando sobre el tema de los abusos sexuales. Yo creo que no estaría de más iniciar preguntándonos si los escándalos sexuales, si los escándalos mediáticos no hubieran salido en las páginas de los periódicos, si nosotros como iglesia hubiéramos enfrentado una realidad como esta. Porque creo que la respuesta a esta cuestionante es ya una perfilación de la iglesia en la que estamos. Es decir, sería muy lamentable generar una respuesta donde si no hubiéramos estado motivados o presionados por los medios de comunicación, no hubiéramos reaccionado en el tema de la prevención. Por eso los escándalos sexuales han ido estremeciendo la conciencia de la iglesia, sobre todo aquello que tiene que ver con el silencio y el ocultamiento. Ciertamente que este mismo escándalo sexual ha generado entre nosotros todo este desconcierto teológico, ¿no? Que debido a estos actos delictivos precisamente han venido a traicionar concretamente la identidad y la traición, la misión que como iglesia tendríamos que tener en el mundo. No resulta extraña la operación de los ambientes eclesiales. Esta es una lógica eclesial que vamos cada vez más siendo conscientes de ella, que en aquellos ambientes eclesiales donde no hay una reflexión teológica, son ambientes eclesiales que terminan siendo más peligrosos para el encubrimiento, la negligencia y para la realización de actos sexuales por parte de los miembros de la iglesia, ¿no? Aquellas personas que de pronto en una comunidad eclesial, en una vida parroquial, en una comunidad religiosa, somos más indiferentes a la reflexión teológica, pues se comienza a generar la perversión a partir de nuestro concepto mismo de iglesia. No es no resulta extraño que veamos nada menos en estos 15 días todo el tema de discusión con respecto, por ejemplo, al cardenal Becciu, todo un tema de reflexión que detrás de eso tiene que ver con una reflexión teológica también. Es decir, aunque no se haya cometido un acto sexual como tal, sí resulta un escándalo de credibilidad institucional como iglesia el tema de transparencia, el tema de recaudación de fondos, el tema de
de visualizar concretamente la necesidad de ofrecer cuentas claras sobre los recursos económicos que recibimos como iglesia. La prevención, por tanto, de los abusos sexuales está preñada en una auténtica teología de la iglesia. No resulta una reflexión de moda. En la práctica, en diferentes países, pareciera ser una constante entre nosotros que generacionalmente también ubicamos un sector de consagrados, de sacerdotes, incluso de laicos mismos, como más rejegos, más alérgicos al tema de la prevención. Un sector que se resiste a hablar sobre el tema, más aún como que genera una cierta alergia a hablar sobre esto. ¿Por qué no hablar mejor de la sacramentalidad? ¿Por qué no haber generado un encuentro sobre Fratelli Tutti mejor? Hablar mejor de otro tipo de cosas que no sean concretamente esto. ¿Por qué invertirle tiempo de nuestra formación permanente a hablar sobre los abusos sexuales? Recordemos que estamos en la segunda crisis, los historiadores nos lo refieren, la segunda crisis de la Iglesia que ha experimentado a lo largo de la historia, después de aquella de la Reforma Luterana. Y es precisamente en esta segunda crisis donde somos llamados también como bautizados, como creyentes, pero también como consagrados, a hacer algo de nuestra vida en una realidad concreta como la que estamos viviendo. De tal manera que siempre una sana eclesiología resulta una primera y elemental prevención contra los abusos. Cuando tenemos que atender comunidades lastimadas por los abusos sexuales, siempre es un tema en específico, no solamente la perfilación del agresor, una perfilación psicodiagnóstica que deberíamos hacer, sino también una perfilación teológica de la comunidad misma, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de perfilación se encuentra en esta comunidad? ¿Cuántos niveles de transgresión? ¿Cuántos silenciamientos? Los niveles de clericalismo que resultan exacerbantes muchas veces en este tipo de dinámicas, el aniquilamiento de los laicos, todo un tema de perfilación psicodiagnóstica y de perfilación teológica en una comunidad lastimada por los abusos. Pareciera que los síntomas, por así decirlo, los rasgos teológicos que una comunidad lastimada por los abusos va presentando, pareciera ir llevando la misma realidad. En base a estos factores, o llamémoslo también síntomas, es que quisiera que reflexionáramos sobre las eclesiopatías. Desde el principio señalo y defino lo que entenderemos por eclesiopatías, porque no pretendo decir, subrayo, no pretendo decir que la iglesia se enferma, sino pretendo señalar que hay factores dentro de nuestra iglesia que pueden justamente detonar situaciones abusivas, generar dinámicas que de pronto resultan patológicas, anómalas, que veremos las que pueden estar en torno a ellas. Dichas eclesiopatías pueden ser, por ejemplo, el abuso de poder, la traición de la confianza, la falta de rendición de cuentas, el clericalismo laical, el clericalismo ministerial, son algunos de los ejemplos de dinámicas anómalas que dentro de la iglesia detonan situaciones abusivas. Si nos damos cuenta, esta breve lista de eclesiopatías que mencioné, ninguna de ellas es sexual, pero todas detonan situaciones abusivas. Entonces, los abusos dentro de la iglesia no solamente han adquirido un corte sexual, pero sí, dentro del ciclo de abusos que llamamos, el primer paso dentro de la dinámica abusiva son los abusos no sexuales. Dentro de ellos está el abuso psicológico, el abuso de conciencia, el abuso espiritual, los abusos que mencioné ahorita, estos rasgos de eclesiopatías, que pueden ser una plataforma ideal para que pueda justamente llegar una acción o un acto, una conducta sexual inapropiada. La perpetración entonces de estos abusos sexuales hacia los menores cometidos por clérigos en la Iglesia Católica no sucedió de manera instantánea, como nos damos cuenta. No fue una espontánea invasión mediática de los escándalos la que detonó dichas acciones transgresivas. Recordamos algunas afirmaciones que realizaron, por ejemplo, algunos jerarcas dentro de la iglesia,
cardenales que mencionaron, que estábamos de frente a una nueva persecución contra la Iglesia, cuando decían que los medios de comunicación eran el nuevo Nerón, que estaban actuando justamente contra la Iglesia, y nos íbamos dando cuenta de qué manera veíamos o teníamos una respuesta fóbico-paranoide, por ejemplo, cuando nosotros queríamos un poco evadir la realidad pensando que nos estaban atacando y por el contrario, no queríamos visualizar la realidad de lo que estamos viviendo. Llegamos al punto donde nos damos cuenta que la comisión de estos delitos sexuales evidenció sin duda lo que llamaríamos la descentralización. Esta descentralización que padeció o padece la misma Iglesia. Hablaremos un poquito sobre esta descentralización. Meto aquí las expresiones del Papa Francisco y los obispos de Chile, un poco para tomarlo de base y ubicarnos a qué me refiero con el tema de la descentralización. Señala el Papa, lo que sí podemos observar es que la Iglesia, que era llamada a señalar aquel que es el camino, la verdad y la vida, se volvió ella misma el centro de atención. Repito, se volvió ella misma el centro de atención. Dejó de mirar y señalar al Señor para mirarse y ocuparse de sí misma. Concentró en sí la atención y perdió la memoria de su origen y misión. A esto es a lo que llamaríamos entonces la descentralización. Por un lado, esta eclesiocentralización resulta un comportamiento institucional que obviamente va a enfermar, a patologizar toda acción pastoral. Y a esto es lo que podríamos llamar una eclesiopatía. Cuando hablamos de eclesiopatía significa que estamos fuera del centro, ¿no? Andamos desubicados, llamémosle así. Entonces, cuando andamos fuera del centro es fácil que las dinámicas anómalas dentro de nuestras comunidades se enfermen. Lo podemos ver en nuestra vida práctica y en nuestra vida pastoral diaria, ¿no? Por ejemplo, cuando una vida parroquial, una vida comunitaria se encuentra fuera del centro, es fácil entonces que todas estas dinámicas abusivas se hagan presente. Esta fue como la simple definición que mencioné al principio sobre una eclesiopatía. Toda dinámica anómala que dentro de un ambiente eclesial viene a propiciar una cultura de abuso y por lo tanto va a detonar posibles comportamientos sexuales inapropiados. Las dinámicas anómalas, repito, no son dinámicas sexuales, pero pueden potenciar o propiciar las culturas abusivas que van a detonar comportamientos sexuales inapropiados. Como verificador eclesial y como un psicodiagnóstico siempre nos resulta importante. Por ejemplo, colaboro en la Orden de los Agustinos Recoletos como parte de la Comisión Internacional de la Orden y parte de nuestro objetivo dentro de la comisión, somos dos personas que no somos agustinos recoletos, pero que colaboramos con la Orden y es parte de la búsqueda concretamente de mirar de qué manera podemos abordar el tema de la perfilación. La perfilación resulta un elemento fundamental para quien es superior en alguna comunidad local, en alguna provincia o de manera general también, resultaría fundamental hacer una perfilación. No solamente es centrarnos sobre la perfilación del agresor, sino también es mirar la perfilación de la comunidad donde se generó dicho acto transgresivo. Vamos viendo en el tema de perfilación, que resulta muy interesante, patrones comunes de las comunidades que son permisivas para los transgresores, porque se necesitan elementos también comunitarios, lo digo por ejemplo para la vida religiosa, necesarios, donde así como en la vida diocesana es importante que haya un obispo que permita o que tolere el abuso, dentro de una comunidad también necesitamos, dentro de los abusos sexuales en la vida religiosa, necesitamos una comunidad que sea permisiva en el tema de la transgresión. Para el agresor, entonces, una perfilación, para la comunidad también, y uno muy importante también, sobre los líderes. Me refiero a los superiores. La manera de actuación de los superiores en el tema de los casos de abuso sexual resulta
un tema importante que la Iglesia necesita reflexionar. Entonces, lo estamos viendo hoy a grandes escalas. Y como nos vamos dando cuenta, se van dando como niveles en la clasificación de los abusos que hemos ido viendo en la Iglesia. Comenzamos con los abusos sexuales perpetrados por clérigos. El escándalo se detonó así, particularmente con aquellos que fueron seriales. Después llegaron los abusos sexuales perpetrados por clérigos de alto rango, donde estuvieron involucrados nuncios, donde estuvieron involucrados obispos, cardenales, etc. Vinieron los abusos a las religiosas y los abusos dentro de las casas formativas. Y hoy, aquello que era un comportamiento sexual se está integrando con el tema del dinero. Es decir, la falta de transparencia, de rendición de cuentas, que va generando un síntoma perverso también. El Papa tiene expresiones donde el diablo entra por el bolsillo para ubicar también que muchas veces, lo diríamos desde el punto de vista clínico, la perversión puede no ser una realidad de pronto inicial de modo sexual, sino que se puede generar o detonar desde una realidad concretamente no sexual, como puede ser incluso la parte económica. La eclesiopatía entonces pone en evidencia la responsabilidad de todos aquellos que somos parte de la institución. Por eso hago una diferencia entre cleropatía y eclesiopatía. Yo soy más de la idea, y lo sostengo todo el día de hoy, que es la eclesiopatía, el modo de enfocar más la realidad anómala dentro de la iglesia, porque en una cleropatía volveríamos al clericalismo en negativo. Es decir, como son los clérigos quienes están involucrados en este tema, que se las arreglen ellos. Pero nos vamos dando cuenta que cuando miramos un clericalismo laical, me refiero, por ejemplo, a los laicos que fueron permisivos en el tema de abusos en las parroquias, aquellas que de pronto fueron capaces de tolerar el abuso, o por otro lado, una actitud sumisa hacia personas agresivas dentro de una comunidad parroquial, pues nos vamos dando cuenta que la problemática tiende a ser más genérica, más general, perdón, que particular. El abuso no solamente lo comete entonces un agresor sexual, sino también una iglesia negligente, permisiva y silenciosa, que permite o tolera al menos el abuso. Por eso, insisto, no sostengo que la iglesia esté enferma, sino intento evidenciar que existen dinámicas en nuestro ambiente eclesial que pueden patologizar la centralidad del evangelio, nos pueden desubicar en cierta manera. Vuelvo a otra expresión del Papa Francisco en la misma carta de los obispos de Chile, cuando dice: se ensimismó de tal forma que las consecuencias de todo este proceso tuvieron un precio muy elevado. Su pecado se volvió el centro de atención. La dolorosa y vergonzosa constatación de abusos sexuales a menores, de abuso de poder y de conciencia por parte de ministros de la Iglesia, así como la forma en que estas situaciones han sido abordadas, dejan en evidencia este cambio de centro eclesial. Lejos de disminuir ella, se refiere a la Iglesia, para que aparecieran los signos del resucitado, el pecado eclesial ocupó todo el escenario, concentrando en sí la atención y las miradas. Por eso las eclesiopatías evidencian toda una serie de factores interconectados que incluye psicopatología, decisiones morales pecaminosas, ambientes sociales, comunitarios, permisivos, y a menudo también respuestas institucionales y pastorales inadecuadas o claramente dañinas, ¿no? Donde fijamos nuestro interés, el interés institucional por encima de las personas. Ustedes recordarán esta expresión de este relato, perdón, de la parábola del payaso del filósofo Søren Kierkegaard, que fue utilizada por Ratzinger en su libro Introducción al Cristianismo. Para las personas que no la tienen identificada, doy una lectura, es muy corta, para ubicarnos y señalar la analogía que quisiera hacer sobre esta parábola del payaso. En un pueblo pequeño de Dinamarca se ha montado un circo, el cual es consumido por llamas y cuyo fuego amenaza extenderse a la aldea cercana.
El fuego se propagaba rápidamente y el payaso, ya vestido como tal para su inminente actuación, corrió de aquella guisa a avisar a los aldeanos y solicitarles su ayuda. La gente del pueblo que esperaba con ansia la actuación explotó de risa ante aquella actuación tan perfecta de terror que seguramente era utilizada como un reclamo publicitario para atraer espectadores. Mientras más explicaba el payaso aterrorizado lo que estaba ocurriendo, más carcajadas provocaba. Vestido de payaso como iba, no podía tratarse de otra cosa que de un gesto creativo para llenar las solitarias gradas del viejo y elemental circo. El anuncio fue inútil, la comunicación no surtió efecto. El payaso lloraba mientras todos reían. El circo ardió y la aldea quedó destruida. Las lágrimas de un payaso fueron contraproducentes. Utilizo esta parábola del payaso, de este filósofo Kierkegaard, para señalar cómo las llamaradas mediáticas pueden hacer que nuestros rostros como comunidad creyente, comunidad católica, reflejen angustia. Sin embargo, nuestras acciones eclesiales pueden en su momento tener una vestimenta de payaso. Es decir, nuestras consecuentes acciones pueden provocar risa, aunque estemos motivados por la angustia de los escándalos. Me refiero cuando nuestras acciones, aparentemente movidos por las llamaradas mediáticas de los escándalos que estamos viendo, intentamos como actuar en función de apagafuegos. Sin embargo, nuestras acciones pueden dar risa a la comunidad. Nuestros silencios, encubrimientos, complicidades y negligencias eclesiales no solo causan risa por la supuesta fantasía que podemos ocultarlas, sino además llegan a provocar la tristeza y la desilusión en la comunidad de los bautizados. El mismo Papa Francisco, ahora los obispos americanos que estaban reunidos para los ejercicios espirituales en enero del año pasado, les decía, la credibilidad de la Iglesia se ha visto fuertemente cuestionada y debilitada por estos pecados y crímenes, pero especialmente por la voluntad de querer disimularlos y esconderlos, lo cual generó una mayor sensación de inseguridad, desconfianza y desprotección en los fieles. La actitud de encubrimiento, como sabemos, lejos de ayudar a resolver los conflictos, permitió que los mismos se perpetuasen e hirieran más profundamente el entramado de relaciones que hoy estamos llamados a curar y a recomponer. No hay entonces una delicada prevención sin una seria reflexión, y particularmente sin el testimonio valiente por la verdad. Por eso, una iglesia que sabe leer los signos de los tiempos y que no tiene miedo de ir contracorriente sin traicionar a la cruz y sin ceder a la comunidad, favorece un clima justamente de la prevención. Está tatuada justamente en la palma de la iglesia como vocación universal, el amor y el cuidado de los pobres, de los más vulnerables. Nosotros traicionamos la misión y traicionamos concretamente la vocación universal de la iglesia cuando vamos en contra justamente de este amor y de este cuidado hacia los más vulnerables, ¿no? Una iglesia sin una teología del cuidado y amor por los pobres sería una iglesia descorazonada, una iglesia sin corazón, una iglesia que no pusiera en el centro de sus prioridades y reflexiones las situaciones de sufrimiento o de abuso, bien sea bajo las situaciones de abuso sexual, de conciencia o de poder, o bien bajo el silenciamiento, la impunidad, no sería entonces una iglesia fiel a su maestro. Volviendo a nuestra vocación universal como iglesia, ubicaríamos como al centro de la misión de la misma se encuentran los pobres, los migrantes, los hambrientos, las personas abandonadas, etcétera, que al final de cuentas nos habla que nuestro sector, que nuestros interlocutores dentro de esta misión universal son concretamente los más vulnerables. Entonces, de la eclesiopatía, pasemos ahora a la parte de la teología de la prevención. Hablemos ahora sobre la necesidad de esta estructura teológica que pueda dar un sustento al cuidado, a la protección de los más necesitados. Voy a sustentarme en Evangelii Gaudium 127 y 112 para partir justamente de esta parte estructural de la teología de la prevención. Dice así:
La renovación estructural de la Iglesia está en la fuerza que proviene del bautismo, que empuja a los discípulos a anunciar la savia y el fervor del Evangelio en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en el camino y en el mismo trato. La reforma estructural de la Iglesia, por otro lado, en el tema de la prevención, implica un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados, que sustentan la voluntad de prevenir el abuso en la primacía de la gracia. Partimos como un primer punto de la teología de la prevención, que es una teología que no es jerárquica, sino es eclesial. Particularmente es un cometido de la comunidad de los bautizados, los que estamos involucrados en esta reforma de la Iglesia. Si nosotros queremos abonar la conformación de una iglesia que sea más segura, de una iglesia más fiel al Evangelio, de una iglesia que se encuentre cada vez más estable con sus relaciones más maduras al interno, pues obviamente es un trabajo, una labor que es una labor eclesial, no es una misión jerárquica o un cometido solamente de las estructuras de gobierno. La prevención es un acontecer diario, incesante, y es un esfuerzo sostenido y una tarea permanente del pueblo de Dios. Subrayo esta parte porque en ocasiones es más fácil señalar o evidenciar que es los obispos, las personas que se encuentran en funciones de gobierno, superiores generales o los provinciales, los que deberían actuar. Pero justamente es una labor permanente de todos los que conformamos la iglesia. Es una labor nuestra justamente que entre en esta misma dinámica. Los grandes retos de este mundo contemporáneo pues plantean a la iglesia en el tema de la prevención algunos rubros específicos. Pensemos la justicia, los derechos, cultura del buen trato, la mística de ojos abiertos. ¿Qué cosa significa mística de ojos abiertos? La capacidad de mirar la realidad desde una perspectiva evangélica, es decir, desde una realidad. Lo contrario a la mística de ojos abiertos es la negación, es el intento por estar cerrando un ojo o los dos de frente a las realidades dolorosas que estamos viendo, cuando de pronto no queremos ver las cosas con objetividad, sino simplemente le estamos dando vueltas al asunto, no queremos abordar el tema con una claridad como deberíamos y por tanto vamos esquivando, evadiendo las cosas. Eso es lo contrario a esta mística de ojos abiertos. La formación de las relaciones maduras dentro de nuestras casas formativas. Resulta interesante preguntarnos en nuestra vida comunitaria, por ejemplo, conflictos donde a veces se van generando al interno de las comunidades. Hermanos nuestros que han dejado de hablarse por meses, quizás ya no se dirigen la palabra por meses, años, y que esto va entorpeciendo justamente el vínculo. Cierto que esto no pasa entre ustedes, nomás pasa en otras congregaciones, pero es muchas veces pensar de qué manera entre nosotros este tema, esta particularidad nos va evidenciando que la formación de una relación madura tiene que ver con un sistema de prevención. Nosotros facultamos la prevención en nuestra comunidad cuando sabemos que los demás no tienen por qué pensar como nosotros, que nuestro pensamiento no tiene por qué imponer la realidad del otro, sino es una perspectiva cada vez más de diálogo, una capacidad que nos abra a una caridad social, como lo ha mencionado Fratelli Tutti, justamente con esta caridad social que nos abra el diálogo con los demás, que nos haga más operativos en el diálogo con nosotros. Mirar el protocolo de actuación que tenemos entre nosotros. Me llama mucho la atención que las órdenes, congregaciones, diócesis que actúan contra los agresores sexuales, tenemos una falla muy, llamémosla así, como muy constante, y es el tema del seguimiento. No damos seguimiento al agresor, a la víctima, a la comunidad, a la familia. Es decir, imponemos la pena y ya una vez que se impuso la pena, intentamos como opacar el escándalo y que ya no se vuelva a hablar del mismo. Pero creo que es necesario que este protocolo de actuación
respete también el ámbito antes de los abusos, que es la parte preventiva, en el momento de el mismo proceso, que respete, por ejemplo, los derechos del acusado, y posteriormente que esté dispuesta a darle acompañamiento y seguimiento a este tipo de realidades, ¿no? Este tipo de rasgos nos van introduciendo en la búsqueda cotidiana de iniciativas, de reflexiones, de lenguajes. Es importante darnos cuenta que el tema de los abusos sexuales nos ha venido a cuestionar a la Iglesia en dos cosas particulares: la hermenéutica y la semiótica. La semiótica me refiero por todo el tema del lenguaje que manejamos entre nosotros. No es extraño encontrarnos que a veces personas interpreten el tema de la misericordia como un tema de ocultamiento. Ser misericordioso equivale, en algunos ambientes eclesiales, ser misericordioso es igual a ser negligente, o mirar como Jesús pareciera, entendido en un lenguaje, ser negacionista, ver que no existe nada, ver que esto no es una parte de la realidad, que esto no es como se presenta, etcétera, ¿no? Entonces, siempre resulta importante reflexionar sobre el lenguaje que ponemos sobre esto. Vemos de qué manera las víctimas han quedado revictimizadas por la institución, que para muchas de ellas ha sido como un tema que ha encrudecido más su abuso. Recuerdo el testimonio de Mary Collins, una joven ya en este momento ya es una persona mayor irlandesa, que tiene dentro de su relato una expresión que para mí me simbra, que es: no fue el abusador quien me robó la fe, fue la iglesia la que me la arrebató. Cuando fue injusta conmigo, cuando de pronto, por más que hice para que me escucharan, para que supieran lo que yo estaba viviendo, no ocurrió como tal. Entonces, recordarán la presencia de Mary Collins porque es una mujer que dimitió dentro de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores, por la desesperación de decir: los tiempos de la iglesia de pronto se hacen tan lentos que no dimensionamos las consecuencias que esto pudiera traer para alcances o para niveles más altos. La prevención, por tanto, asume a la comunidad cristiana como fuente, como lugar y como meta, de tal forma que su autenticidad, dependerá de la capacidad que tenga de realizarse desde dentro, con y para la misma comunidad. En el tema de la prevención o la teología de la prevención, tiene que permear a la comunidad misma, porque si la teología de la prevención se realiza desde un enfoque jerárquico, pues obviamente pueden realizarse ejercicios que resultarán eclesiopáticos al final de cuentas, ¿no? Abusivos nuevamente. Por eso toda prevención o lleva este sello de eclesialidad o no se podrá considerar como una teología concretamente de prevención. Una teología de la prevención con sentido eclesial va a reclamar una iglesia en clave de prevención. Por eso, eclesialidad y prevención se reclaman mutuamente. Se reclaman en nuestro pasado, se reclaman en nuestro presente, exigiendo revisar lo que entre nosotros vamos viviendo. Llama mucho la atención de qué manera nosotros nos hemos resistido a generar una reflexión sobre tal. Este es como uno de los acercamientos más lentos que dentro de la iglesia estamos teniendo, la reflexión sobre la teología. La misma situación de analizar sobre la teología de los abusos. Cuando el Papa Francisco hablaba sobre esto, en ese encuentro que les mencionaba en un inicio, o sea, comentábamos cómo una de las resistencias eclesiales más fuertes que tenemos es preguntarnos todas las consecuencias teológicas que las situaciones abusivas han tenido como iglesia, porque nos hace pensar
en qué iglesia estamos sustentando o consolidando la fe de los creyentes, nuestra vocación consagrada, ministerial, nuestra acción pastoral y la teología laical que sustentamos también, porque todo este tipo de temas se ponen en juego cuando estamos de frente a una realidad de los abusos. Una concepción pragmática podría ser la de aquella que reduce la prevención a realizar solamente un cúmulo de acciones, obtener un resultado legalista, meter a un fraile a la cárcel y listo, lo remediamos. O, por otro lado, como traer al persecutor, al agresor, perdón, como en una dinámica persecutoria, en una dinámica controladora, pero al final de cuentas eso genera entre nosotros una situación como muy infantil. Yo creo que dentro de la iglesia y particularmente más dentro de la vida consagrada y sacerdotal, existe un cierto rasgo de trata que nosotros tenemos y es el infantilismo. Cuando nosotros manejamos el infantilismo dentro de la vida consagrada, nos vamos dando cuenta que tenemos una situación que se equipara a la trata. Entre nosotros, la misma trata eclesial es cuando nos relacionamos o cuando tratamos a los demás como niños. Desde la formación lo podemos ver. Cuando nos damos cuenta que tenemos a un joven de 18, 20 años más en formación, pero insistimos en tratarlo como un adolescente, en tratarlo como una persona que no puede tomar decisión por sí mismo, asumir una responsabilidad y por lo tanto tenemos como todo este tema que de pronto nos puede restar poder, entre comillas lo pongo, el hecho de que una persona pueda ser autosuficiente, responsable o por otro lado independiente en su manera de actuar. Con esto no me refiero a que sea una persona transgresora, sublevada, sino me refiero a una persona responsable de sí mismo. Pienso que la prevención nos hace hablar, nos hace pensar en la manera como nosotros generamos nuestros vínculos al interno de la congregación, de la orden, de la diócesis, ¿no? Un ambiente consagrado o diocesano que favorezca más el infantilismo, favorece más los ámbitos de abuso hacia el interno, donde las normativas, las reglas entre nosotros pueden ser impositivas y volvemos al lenguaje, en el nombre de la obediencia, entre comillas lo pongo, en el nombre de Dios, acciones abusivas que podemos dirigir hacia los demás. En esta concepción también se mide el éxito de la protección según la cantidad de denuncias, me refiero cuando hablábamos de la parte persecutoria, de conformarnos con meter a los hermanos a la cárcel y listo. En 15 días tenemos un diplomado sobre los agresores sexuales y uno de los argumentos a tratar es la formación permanente en un contexto de pastoral penitenciaria. Es decir, cómo hablar de formación permanente con los hermanos que están dentro de la cárcel o con los hermanos que viven en la cárcel al interno, los que están justamente desde una realidad en su comunidad porque su delito ya prescribió o no, o legalmente no hubo las suficientes pruebas para confirmar una situación que lo llevara a cárcel, pero son personas que necesitan un acompañamiento también. ¿Qué permanece al día de hoy en la iglesia después de esta desgracia? Pienso que es una pregunta que nosotros podríamos hacer. Me invitaron a dar una charla con los seminaristas de Argentina y de Chile, que organizó la Conferre, la Conferre es chilena, y lo organizaron para Argentina y para Chile. Y me llamaba mucho la atención reflexionar con ellos cuál es la iglesia que les espera el día de mañana. Es decir, no es la misma iglesia la que nos recibió a nosotros como sacerdotes o como religiosos, que aquella que para los que están en formación hoy les espera. Les espera una iglesia que exige una mayor responsabilidad, rendición de cuentas, una iglesia que espera un buen trato de ellos,
Si vemos las generaciones atrás, por ejemplo, la generación de los baby boomers, pues eran aquellas acostumbradas a que los sacerdotes podían tener no solo una autoridad en la comunidad, sino un poder, de tal manera que el sacerdote podía dirigir la palabra a modo agresivo, gritarle a la comunidad, imponer alguna cosa afectando los derechos humanos, lo que hoy vemos que la sociedad misma no lo permitiría. Es decir, hoy que un sacerdote se ponga a gritarle a la comunidad en la homilía, por ejemplo, a decirle una cosa que pueda transgredir o atentar contra sus derechos humanos, la comunidad se encuentra más sensible hoy a este tipo de abusos. Por eso creo que siempre es importante con los formandos reflexionar la iglesia que les espera, porque es un perfil que concretamente, un perfil general que exige la revisión al interno de mi proyecto personal, particularmente cuando hablamos de discernimiento, qué tipo de religioso, de consagrado, de sacerdote espera los laicos como iglesia el día de mañana. Yo pensaría en cosas muy puntuales. Lo primero es habilidades sociales. Pienso que el primer elemento para un discernimiento vocacional hoy son las habilidades sociales. ¿A qué me refiero? Esperan de una persona que sepa decir buenos días, que agradezca, que sepa pedir perdón cuando se equivoca. Si vemos las generaciones atrás, vemos que parte del narcisismo generacional, no me refiero solamente a religiosos, era algo generacional, era algo donde las personas se podían dar el gusto de no ser socialmente empáticas con los demás y por lo tanto podían ser capaces de imponer, de decir, porque yo quiero, se hacen las cosas, etc. Las habilidades sociales nos van dando una elemental plataforma para que una persona pueda justamente cuestionarse sobre el llamado de Dios en su vida. No se puede interpretar la llamada de Dios si hay ausencia de una habilidad social, porque la habilidad social sería una plataforma elemental para cuestionar o para reflexionar sobre una posible llamada de Dios. Porque la habilidad social pone al sujeto desde su realidad humana para poder reflexionar sobre esto. Porque cuando nos damos cuenta cómo queda lastimada una persona cuando de pronto desconoce o se conflictúa, porque de pronto no fue escuchada, atendida, porque con el párroco que esperaba su atención, de pronto la lastimó. Las habilidades sociales van reclamando que en la iglesia cada vez podamos ser una institución de mejor trato. Lo vemos en nuestras comunidades parroquiales. Un laico puede sentir que tiene tanto poder cuanto pesan sus llaves, ¿no? Entre más llaves tenga, mayor poder tiene. Así sean las llaves del sanitario de la parroquia o lo que sea, pero este laico con toda la cantidad de llaves que tenga, le va generando justamente la habilidad, la contrahabilidad de poder que la persona va a tener. Las secretarias, no sé si pasa en sus países, pero en México va siendo una constante darnos cuenta por qué razón personas que de pronto vienen como un primer acercamiento con la iglesia para bautizar, para casarse, quizás que han sido lejanas a la iglesia y de pronto se va haciendo parte de un perfil que la secretaria tenga una actitud de maltrato, una actitud de poca atención, poco educado hacia las personas que están atendiendo. Pareciera que fue un requisito para ser secretaria de una parroquia, tener mal genio, ¿no? Entonces, esta parte es la que nos ayuda a nosotros a reflexionar las dinámicas de movilidad y de cambio que van siendo parte de estructuras necesarias de cambio. Cuando el Papa está sugiriendo que en el servicio a la Curia Vaticana sea con un periodo de 5 años para la transición, nos hablaré también por qué en ocasiones nuestras comunidades parroquiales, coordinadoras de catequesis, tienen toda la vida allí. Y nos damos cuenta que a la catequesis ya no tenemos los niños que se conformaban con cantar los cantos animosos, compartir las crayolas para pintar los dibujos,
porque son niños de la nueva generación llamada la era digital. Son niños de la generación Z, donde vienen con una dinámica totalmente distinta. Y entonces, en este sentido es, si dentro de la iglesia no vamos favoreciendo el cambio, la renovación, pues obviamente nos vamos dando cuenta que uno de los síntomas de la perversión es la rigidez. La rigidez no es una acción sexual, pero vemos qué perversa resulta. Una persona con una rigidez, por ejemplo, mental, por no decir comportamental, porque esta es otra, con una rigidez mental es incapaz de aceptar una cosa que no esté dentro de su parámetro mental. O cuando dentro de su comportamiento vamos viendo, las cosas siempre se han hecho así, ¿por qué tendríamos que hacer una cosa distinta? Con el pretexto del siempre se ha hecho así, podemos estar generando justamente la resistencia para un cambio, para una renovación. No solo entonces resulta elemental un cambio de mentalidad, sino también una mentalidad de cambio, porque si solamente nos conformamos con la primera, pues no vamos a adentrar la mentalidad de cambio con las personas. Vemos personas mayores con una mentalidad de cambio extraordinarias, es decir, con una capacidad y una habilidad para poder, pues sí, continuar y salir adelante, pero vemos también otras que aparentemente puede hacer un cambio hacia afuera, pero hacia adentro seguimos entonces con lo mismo. Por lo mismo, nos cuestionamos aquello que permanece en la iglesia al día de hoy. Pienso que sería importante, una vez que miramos esta cruda nostálgica que existe por los delitos sexuales, vemos también un riesgo muy natural que percibimos en las comunidades o en las diócesis a veces. Este riesgo es un síntoma melancólico narcisista, cuando la iglesia se preocupa exclusivamente en mirar las ruinas y la devastación. Me refiero a esta dinámica donde la iglesia solamente se encuentra, en mexicano se dice rascándole a la llaga, pero no sé si se entiende con ustedes, que es como una acción masoquista de estar nuevamente mirando las ruinas, dialogando sobre ellas, compadeciéndose de sí misma, pero incapaz de actuar. En este sentido, cuando las medidas de protección contra un abuso sexual se enclaustra en un interés institucional, pues vemos que ya no hay espacio para los demás, menos aún para las víctimas. Resulta que las víctimas, de ser fieles, asiduos creyentes de nuestras comunidades, se convierten en perseguidores, en amenaza incluso. Esta melancolía narcisista, por tanto, aloja una cierta amargura en la que miembros de la iglesia se convierten en seres resentidos, quejosos y sin vida. Vamos viendo cómo cuando generamos una reflexión de formación permanente sobre estos temas, esta melancolía narcisista muchas veces aflora, como el tema de una defensa. No es cierto que la iglesia esté atravesando esto, la cosa no está tan exagerada, no es cierto que unas cosas de la iglesia se estén llevando tan así. Es una resistencia muchas veces a poder enfrentar las cosas como tal. Y por lo tanto vamos viendo cómo podemos ir generando esta dinámica donde nos convertimos en este tipo de perfiles. Católicos, creyentes, religiosos, con un perfil, llamémoslo así, amargoso, resentido, quejoso y sin vida. Hay una expresión que he citado en una publicación que hicimos recientemente y hablo de la coprofilia en la iglesia. Ustedes recordarán que el coprofílico en clínica, hablamos del coprofílico como aquella persona que tiene una cierta atracción por las heces, es decir, personas que tienen un gusto por el acto de ver, de tocar, de mirar, el acto de defecar. Ese es el coprofílico, ¿no? Está ubicado dentro de las parafilias, particularmente en el fetichismo. Son personas que tienen, lo digo en mexicano, quizás para ustedes se escuche muy fuerte, pero para que quede muy claro. Personas que tienen cierta fascinación por la mierda. Entonces, ese es un coprofílico.
Dentro de la iglesia, analógicamente, encontramos algunos coprofílicos. ¿Quiénes son los coprofílicos eclesiales? Aquellos que continuamente están evidenciando los males ajenos de los demás. Son personas que se convierten en los voceros de las desgracias de los compañeros. Es decir, que todas las situaciones de dificultad, de situaciones dolorosas de los compañeros, de los miembros de la comunidad, estos las van patentando continuamente como encabezados de sus diálogos comunes. El coprofílico es aquel que continuamente entonces va a adquirir poder dentro de las comunidades por este tráfico de información que va generando de una comunidad a otra. Va haciendo la misma producción de los males del otro, difundiéndolo con los demás. Habla de los demás desde todo el contexto negativo, de todas las realidades dolorosas de su persona. Además, puede incluir, involucrar mentiras, chantajes, manipulaciones a su discurso. Incluso vemos cómo la fuerza o el poder que tiene un coprofílico es por la información que produce, no por la información que es, porque esto es objetivo. La que produce es subjetiva, porque a través de la calumnia, la difamación, las mentiras, pues obviamente el coprofílico va generando adelantos de información. El coprofílico es aquel que incluso en nuestras comunidades sabe los cambios que van a tener dentro de la provincia antes que el provincial lo sepa. Y muchas veces latina, ¿no? Entonces es como aquel que sabe todas las informaciones de uno y las informaciones de otro. ¿Cuál es la misión del coprofílico en una comunidad? Que las comunidades, las tendencias que podemos encontrar en las comunidades, donde se pueden generar divisiones, el coprofílico es el que le da el mantenimiento a la división entre una comunidad y otra. Por lo tanto, va y trae cosas que pueden ir cada vez más agrietando o escindiendo, llamémoslo así, la comunicación entre una comunidad y otra, o entre una persona y otra. Entonces, se afilia aparentemente con una parte, hablando mal de la otra, sumándole aún más, y luego viene con la otra, hablando mal de aquella persona con la que estaba. El coprofílico nos vamos dando cuenta que son uno de los rasgos comunes en las comunidades inyectadas de mucha perversión, porque el coprofílico genera un abuso a la buena fama que resulta tan convencional porque decimos, bueno, si alguien tiene que ser consagrado, tiene que pasar por la dosis suficiente, decimos nosotros, de bullying que dentro de la formación inicial debemos tener. Pero en la práctica vamos viendo que la producción en la formación permanente llega a ser a veces tan dañina que atenta contra la buena fama de una persona. Entonces, la misma teología de la prevención, mediante este compromiso de transparencia, de sinceridad, de solidaridad, debe insistir, por tanto, en la conversión como un dinamismo insustituible en la vida cristiana. Si la prevención no se traduce en transparencia, sinceridad y solidaridad, algo estamos haciendo mal. Es decir, algo no está funcionando. Cuando hablamos de prevención, no solamente es evitar que un adulto se meta con un menor de edad, va más allá de eso. La prevención significa nuestra actitud evangélica de estrechar un lazo de solidaridad con el otro, porque entre nosotros la prevención está muchas veces tan alejada que no alcanzamos a detectar situaciones que pueden repercutir al otro, por ejemplo, en la salud, por ejemplo, el cuidado de una persona en su salud, el cuidado de una persona en su vida comunitaria, en su estabilidad emocional, etc. Convertirse, por tanto, no significa despojarse de aquello que históricamente se posee. Por el contrario, implica redimir, es decir, reparar. Redimir es, en el ámbito teológico, lo que reparar significaría para la parte psicológica. Aquello que en un momento preciso lastima la dignidad humana, vamos viendo cómo es algo que no podemos desechar tan fácil. Un pasado en una persona que ha sido abusada o que ha sido un agresor sexual
no es algo que sea borrón y cuenta nueva, es algo que lo acompañará en su historia para toda la vida. No significa que la persona se encuentre enganchada en esa parte de la historia, pero tampoco es que la persona intente cortar o borrar esta parte de su vida. Lo más perverso en esto es cuando queremos hacer como estos recortes históricos de nuestra vida y decir, no ocurrió esto, nunca abusé sexualmente de nadie, nunca fui abusado, lo que sea. Y estos recortes históricos, a final de cuentas, van haciendo que la historia de vida vaya siendo como un poco, vaya estando afectada. ¿Cómo podemos ir viendo estos recortes, por ejemplo? Yo creo que esto lo vivimos más los diocesanos que los religiosos en el tema, voy a hablar de la miserabilidad, por ejemplo, ¿no? La miserabilidad significa cuando de pronto cambian a un cura de una parroquia a otra y donde el cura es capaz de llevarse hasta los focos de la casa parroquial a su nuevo destino y deja la casa parroquial sin nada. Es capaz de llevarse cosas que no son de su pertenencia, no son de él, y se las apropia para llevárselas consigo. La miserabilidad de pronto es este rasgo de perversión que vamos viendo cuando de pronto hacemos cortes donde decimos, oye, esto es un síntoma que la persona va teniendo. La persona, al final de cuentas, tiene 60 años el sacerdote, ha tenido 8 destinos y tiene acumulado en cajas en su nuevo destino todo lo que se trajo de las otras casas. No se lo trajo porque lo necesitaba, se lo trajo porque supone que eso es suyo. Es decir, aparentemente me da afirmación tener el cúmulo de cajas encima donde no me percato que el otro tiene que estar batallando porque de pronto no hay. En este tipo de experiencias en las que he vivido estos 10 años en este trabajo, me ha tocado de todo. Un caso que no olvido es un cura que se llevó para meter en su garage los excusados que quitó de la casa parroquial. Absurdo, de serie de Netflix, se nos pareciera lo que quieran ver, pero pasa, o sea, pasa en la realidad, decir, hasta allá llega nuestra patología, o sea, cuando de pronto nos llevamos todo. Otro tipo de cosas que pueden ser recortes históricos, cuando un superior o cuando un superior de la casa, se me olvidó el nombre, perdón, que utilizan ustedes para, no es velador ni celador, ¿cómo utilizan para hablar? Guardián. Correcto, correcto. Cuando un guardián resulta abusivo constantemente con los que tiene a su cargo y les grita y les hace, y de pronto decimos, o cuando tenemos un párroco con un vicario, ¿no? Que es el párroco invicariable, le llamamos. El párroco invicariable es aquel que han pasado varios vicarios con él y ninguno lo aguanta. Es decir, cuando volvemos al tema de las habilidades sociales, nos vamos dando cuenta que también tendríamos que preguntarnos el perfil que debemos tener para un párroco o para un guardián. Pienso que en primer lugar tiene que tener una suficiente habilidad social para poderse relacionar con los demás. No puede ser una lógica de años de experiencias o de estudios para hacerlo justamente guardiano, para hacerlo párroco de una comunidad, cuando la constante va siendo que continuamente esté lastimando, gritando, agrediendo a los otros, ¿no? La teología de la prevención entonces resulta lo que llamaríamos conmemorativa. Desde un punto de vista litúrgico lo queremos enfocar y desde esta misma teología judía, cuando el memorial no se entiende como esta crónica amarillista de hechos oscuros del pasado, donde una provincia, donde una comunidad vivió una situación dolorosa de abuso, pues no se entiende como el recuerdo amarillista que intentamos coprofílicamente nuevamente alimentar, sino como un acontecimiento salvífico del presente. Es decir, esta realidad que dolorosamente vivimos como comunidad
¿Cuál es la enseñanza que a nosotros nos dejó? No nomás porque haya quedado en otro país o en otra comunidad que no es la mía, sino mirar también cómo esa comunidad, o porque pasó con un hermano que no fui yo. En esta realidad vemos cómo hay una actitud farisaica muchas veces entre nosotros para decir, señalamos o evidenciamos eh, las personas que han sido los agresores, pero nosotros no miramos también nuestras transgresiones, nuestras limitaciones. Es decir, como yo nunca he abusado de un menor, pienso que me voy considerando como dentro del rubro de los sanos, de los limpios en todo este tema, y nos vamos dando cuenta que esta dinámica eclesial nos genera o nos provoca una actitud de conversión a todos. Si yo no abuso de un menor, me hace cuestionarme la manera como yo me relaciono en mi comunidad, genero mis dinámicas económicas, mi transparencia con los otros, etcétera, ¿no? Por eso, interpretando continuamente el significado histórico, una comunidad herida favorece también la construcción de su pasado. Entiende lo que va sucediendo con una mayor profundidad. La clave entonces preventiva en la eclesiología resulta un franco ejercicio hermenéutico y semiótico. Volvemos a las dos áreas. Una capacidad nuevamente de interpretarnos. Así como en el culto de Israel, uno de las finalidades era activar la memoria de Dios, y esto solo se daba a través de la celebración actualizada del pasado, lo que llamaríamos la rememorización o la conmemoración. Vemos que esta rememorización en el contexto israelita es una capacidad para recordar, volver a poner el corazón en las manos, colocando los hechos de un modo ordenado, coherente, en torno a una lógica que da razón a los mismos. La realización de este coherente ejercicio hermenéutico es ya un elemento fundamental para la prevención. Recordar significaría también asumir coherentemente toda una lógica que da razón de los hechos, también para los agresores. La atención que damos hacia nuestras personas, hacia nuestros hermanos que han vivido una situación transgresiva, que han caído en una situación delictiva, la atención que damos hacia ellos es una confirmación de un principio evangélico que nosotros asumimos también y una confirmación de nuestra vida comunitaria. Es la confirmación de decir hasta dónde estamos dispuestos, obviamente hasta dónde la persona nos permite también, pero la confirmación de la comunidad también resulta siempre importante en este tema. Voy a finalizar con un caso que me tocó en el límite del inicio de la pandemia para compartir con ustedes sobre el lado de los agresores. La rememoración entonces es un elemento de hermenéutica de la prevención que nos invita a no recortar y censurar los acontecimientos de la vida, sino que a veces vemos cómo el olvido y la negación o las mentiras siempre serán síntomas de un ambiente perverso. Por eso es que la teología de la prevención es una confrontación a nuestra vocación bautismal. Voy apurándome porque entiendo que ya se me terminó el tiempo. Con el paso del tiempo he podido constatar que las personas que son miembros de una religión, generalmente de la misma manera como manifiestan una tendencia al fanatismo religioso, evidencian también un ausentismo a las problemáticas sociales, que resultan siempre un compromiso para todo cristiano. Me refiero que cuando una persona entre más fanática sea en nuestra religión, luego por lo católico, ya cada quien que lo aplique su religión, pero una fanática religiosa, católica, entre mayor nivel de fanatismo tiene, menos injerencia en las cuestiones sociales realiza. Cuando el creyente tiene menos injerencia en estas acciones sociales, tiende más entonces al fanatismo. No es extraño que la feligresía más fanática en la Iglesia Católica sea la más resistente para asumir la realidad de los abusos sexuales cometidos por clérigos, donde esto no ha pasado, donde esto no ha sucedido, donde no es cierto que esto haya cometido tal superior, tal fundador. Por eso
Es vital que hoy la iglesia salga a anunciar el evangelio a todos, en todos los lugares y en todas las ocasiones, sin demora, sin asco y sin miedo. Lo menciona así Evangelii Gaudium número 23. Y por eso es importante que esa misma actitud se dedique hacia el tema de la prevención. La propuesta entonces de una teología de la prevención tiene su fundamento en el sacramento del bautismo. Es una competencia de toda la comunidad creyente de bautizados, de donde le viene esta gran dignidad, la configuración de la identidad misma del bautizado, que lo constituye en discípulo misionero. La prevención del abuso debe ser una misión de nuestra vocación misma bautismal. Si los bautizados ejercen un liderazgo teológicamente sustentado, darán un tono ético a toda la estructura, lograrán incluso una cultura de buen trato, de buenas costumbres, basada en hechos, mostrando integridad en el sentido de la solidez ética, siendo coherentes y manifestando la capacidad de una visión eclesial. Lo que más favorece una cultura de la prevención es un valor de la misma teología que se haga visible, vivible, que se promueva y que sea practicado por los creyentes. Los creyentes que aspiramos entonces a tener una iglesia más segura, necesitamos revalorizar nuestra identidad y misión como bautizados y tener el valor de cuestionar las incongruencias que pueden encontrarse dentro de la iglesia. Quien trabaja por la prevención ve el testimonio como una responsabilidad, por tanto, hacia el bien. Construyan relaciones humanas sanas que finalmente van a influir en su testimonio. Pues muchas gracias por su atención. Solamente quería finalizar con esta parte que les mencionaba hace un momento, donde antes de la pandemia nos pidieron de la Nunciatura intervenir en un caso con el agresor y con la víctima. Y fuimos una psiquiatra y un servidor. La psiquiatra atendió a la víctima, un servidor atendió al agresor. Y en la parte del acompañamiento, cuando generamos el psicodiagnóstico con esta persona, insistíamos, de hecho, dentro de la valoración que realizamos para el obispo, señalamos dentro del mismo pronóstico que era importante el acompañamiento puntual de 24 horas de una persona con el acusado, particularmente por la depresión crónica que esta persona tenía, señalando que era muy viable que la persona se pudiera quitar la vida. El obispo mencionó que era un lujo que después de haber abusado se le diera una persona a las 24 horas para que lo estuviera atendiendo. Se negó a tal comentario. 2 días pasaron y me llamaron para ver si podía ir a reconocer su cuerpo. El sacerdote se había colgado en la casa parroquial y como una síntesis de todo lo que venía haciendo, porque al principio cuando uno empieza a trabajar sobre esto, pues obviamente siempre se encuentra como buscando intentar luchar por la justicia hacia las víctimas, pero también pienso que no debemos deshumanizar al agresor. O sea, el poner al centro de las víctimas no significa que el agresor tenga que quedar fuera o que el agresor tenga que ser considerado como la peste de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, sino que no deja de ser persona para nosotros. Y como persona debemos aprender a tratarlo como tal. Cuando entré al cuarto, lo miré colgado y para mí fue como la expresión de lo que en la vida diaria, al día de hoy, la imagen no se me borra, de darme cuenta, pues, que no solamente vemos a Jesús crucificado en la vida y en la herida de una víctima que ha sido lacerada en su cuerpo, sino también veo a un Jesús en la cruz también cuando un hombre se quitó la vida, cuando una situación le rebasó y cuando una situación de pronto quedó por encima de lo que él podía a nivel de recursos poder elaborar. No resultaba tan fácil de pronto decir, metámoslo a la cárcel, esto, por supuesto, la justicia se busca hasta donde sea, pero aún en la cárcel creo que no debemos olvidar la atención hacia los agresores. Es un tema pendiente que tenemos
particularmente en América Latina. No sabemos qué hacer con los agresores, no sabemos a dónde llevarlos. Me refiero con aquellos donde el delito ya prescribió, porque hay países donde hay la prescriptibilidad del delito y, o donde no hay como las pruebas suficientes a nivel civil que puedan constatar que hay un abuso concreto, ¿no? Pues bien, me pasó un poco de tiempo, les pido una disculpa. No sé si quieran hacer alguna pregunta o un comentario. Sí, Daniel. Ok, muchas gracias, Daniel, muchas gracias por la reflexión y por compartir también tu ministerio, tu búsqueda